no hay persona que no tiene una herida. Y no hay persona que no tiene hambre. Me acuerdo cuando estábamos recién llegados en el Perú en un asentamiento humano, un lugar muy pobre que no había electricidad ni agua, que se llama El Vallecito, y era la primera Navidad que íbamos a celebrar. Para ellos eran tan pobres que literalmente tomaban un vaso de agua con un poquito de azúcar. Y esa era su gran celebración navideña. Un vaso de agua con un poquito de azúcar. Y me acuerdo que me quedé, obviamente, asombrado de la necesidad que había. Y ellos nunca habían tenido una comida navideña, no tenían ninguna casa en pesebre, nada. Era gente pobre, 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 pobre. Y fui, cuando empecé a ver la necesidad de tanta gente, y lo que empezaron a llegar era gente de otros poblados, asentamientos humanos, tan pobres como estos, y básicamente llegaban cientos y cientos, era un gentío horroroso. Y abrí el sagrario y le empecé a gritar a Jesús. Porque yo no sabía de dónde iba a sacar para poder darles de comer. Y no estamos ni hablando de las necesidades de ellos. Por ejemplo, muchos no habían ido a un dentista toda su vida, entonces tenían los dientes podridos. Horrible. Y las casas, básicamente donde vivían, eran lo que se llaman esteras, que viene a ser paja, tulido, paja, y entraba el frío horrible. Pisos de tierra. Y ahí en Lima se ve literalmente, puede manejar horas, y lo único que ve son cerros y cerros con ese tipo de lugares. Mi error fue, y acá también está el error de los discípulos, es mirar las situaciones con un cálculo humano. El cálculo humano y no el cálculo divino. Entonces, para ellos yo quería ser una experiencia de Dios, que sepan que Dios los quiere y que Dios quiere que vivan con dignidad. Pero al mismo tiempo tengo que admitir que yo temblaba, porque yo decía, ¿de dónde vamos a sacar todo esto? Esa primera Navidad que celebramos con ellos, nos llegaron, porque Dios es fiel, pesebres que eran como si se multiplicaban. Y cada familia pudo tener su pesebre. Cada familia pudo tener, y invitamos a este asentamiento humano, eran ollas inmensas, ollas de acá a acá, cocinando comida. Y comían y no se acababa la comida. Y todos recibieron una canasta de este tamaño, para que ellos puedan tener su comida navideña como familias. Y ahora recordando eso, solo recordando eso, me quedo estupefacto lo que Dios hizo con poco. No solamente fue algo así que Dios me puso en el corazón, yo solamente quiero que les dé de comer, quiero que les construyas casas. Entonces empezamos a construir casas para que no vivan como animalitos. Y las casas, no solamente me dijo casas, pero quiero que les regales casas amuebladas, con muebles, camas. Y tenían casas preciosas, pintaditas. Y él todo lo
cuando yo iba a la oración, él me mostraba, tú dámelo poco y vas a ver lo que puedo hacer. ¿Y qué pasó? Llenamos ese asentamiento humano de casas nuevas. Casas que podían aguantar de material noble terremotos, amueblados. Pero hay diferentes tipos de pobreza. Hay pobreza humana, donde tengo tantas heridas. Y vete, estoy tan acostumbrado porque nací en un ambiente donde había de repente peleas, discusiones, y no sé lo que es vivir en un ambiente de paz y gozo. Y no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea. Pero si nos quedamos mirando nuestra humanidad, mi carencia, nunca Dios puede llenar con su abundancia. Por favor, quiero que cuando yo levante a Jesús sacramentado en la elevación de la misa, yo quiero que le des a Jesús un voto de confianza. Que Él puede hacer de tu vida matrimonial y tu vida familiar lo que tú ni puedes imaginarte. La primera carta de Corintios 2:9 lo dice de esta forma: ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni se le puede ocurrir al hombre lo que Dios tiene planeado para los que lo aman. Que Dios puede hacer de tu vida, no me importa en qué estado esté, pero dale el voto de confianza y dile a Jesús: tú vas a tener la última palabra. Planta la cruz en mi vida familiar, en mi corazón, en el corazón de mi esposo, mis hijos. Pero tú sigue proclamando eso a Jesús. Tú lo vas a hacer. Cuando miramos las cosas con la óptica humana, siempre va a haber falta esto. Pero el que nos tiene que dar su óptica es Dios. Por ejemplo, la óptica humana era lo que decían, había ya del huracán, los huracanes que iban a destruir a Tampa. La óptica de Dios es: no, yo voy a moverlos. Necesitamos la óptica de Dios. Y aunque no te lo ha mostrado, proclámalo: Señor, tú lo vas a hacer. Tú vas a tener la última palabra. Va a haber paz y gozo en mi familia. El amor va a reinar. Y se lo proclamas, se lo dices. Porque acuérdate, todo comienza con ojo no ha visto, ni oído escuchado. Así, esa es la óptica humana, no lo hemos visto. Los discípulos solo veían 7 panes y unos peces. Eso es lo único. Pero contar que esa necesidad, esa falta de, te traiga a Él, a lo que es incesable. Pero tú y yo, nuestra parte es confiar. Ahí donde viene la óptica de Dios poco a poco. Ahora, la pregunta cuando tú y yo tenemos dudas, y creo que todos tenemos dudas, yo me moría de miedo. ¿Cómo voy a darle a comer a tanta gente? Yo le grité a Jesús. Porque, ¿qué pasaba? Los asentamientos humanos se pasaban las 2 a otros lugares. Es que hay un parecido gringuito. Él sí ayuda. Y la gente venía y no paraban de venir. Fue al punto que yo metí la cabeza en esa radio y empecé a gritar. Y todo lo hizo Él. Ahora, ¿quién acá en tu situación de tu vida
sentido que Dios te ha hecho, te ha dado una promesa? Levanta la mano. Ok. Vale. Eso se llama en la Biblia palabra, digan, rema. Es una palabra que es según tu situación, tu circunstancia. Es como una palabra como tus zapatos, es tu talla, es para ti, y para ti, para ti. Y tienes que escuchar, por eso es tan importante lo que estábamos hablando antes, recuperar la paz y escuchar la voz de Dios en dificultades. Y la pregunta, cuando entramos en duda, si tienes dudas a veces, levanta la mano por favor. ¿Quién tiene duda? Levanta el pie, el otro pie. Claro, todos tenemos dudas. Cuando miramos la circunstancia con la óptica humana y nos quedamos mirando en lo visible. Pero esa situación que parece incapaz de cambiar, tenemos que ponerlo y llevarlo a la oración. Y Él tiene que darte su óptica, que siempre es más que suficiente. Hace unos años, me encanta contar esta anécdota, dando un retiro a sacerdotes en Irlanda, en el santuario de Loch, donde la Virgen se apareció a 100 y pico personas. Un sacerdote, después del retiro a sacerdotes, me dijo: padre, te tengo una anécdota que contarte. Y no es que me lo han contado, yo conozco personalmente a las personas. Y él me empezó a contar que cuando Estados Unidos había ganado la guerra y los japoneses se habían dado cuenta que habían perdido la guerra, ellos estaban furiosos y ellos planeaban mandar soldados a ciertas islas en Japón para acribillar a balazos a su propia gente, matar a su propia gente. Y un capitán americano se enteró. Entonces él pidió un voluntario que fuese llevado en paracaídas en el avión para que fuese a advertir a la gente: tienen que huir de la isla porque tus propios soldados vienen a matarlos. Bueno, ninguno quiso ser voluntario, pero un soldado levantó la mano y dijo: capitán, yo me hago voluntario. Y el capitán le dijo: muy probablemente no regreses a la vida, no vas a vivir, vas a morir. Bueno, se puso en paracaídas, llevó su mochila, se montó en el avión, se alentó, en paracaídas cayó a ciertas islas y empezó a buscar a las casas, a las familias. Y la primera casa que tocó la puerta, el que dijo entra, era un gringo muriéndose, soldado moribundo. Y él entra, y lo primero que le dice el soldado moribundo americano, le dice al otro soldado: todo ha sido una mentira. Las monjitas me dijeron de niño, si yo rezaba 3 Ave Marías, que no iba a morir sin confesarme y poder comulgar. Y ahora estoy muriéndome. Y él gritó: Dios me mintió. El soldado no dijo nada. Ya no podía hablar. Abrió su mochila y se puso una escoba. Él era el capellán católico. Le escuchó su confesión. Y antes de morir le dio la comunión. Y le miró en los ojos y le dijo: Dios no miente. ¿Qué promesa te está haciendo Dios? Porque dentro de tus crisis y dificultades, Dios quiere no solamente arreglar tu situación, Él quiere mostrar quién es Él. Y en momentos de dificultad, tú y yo tenemos que preguntarnos: ¿es o no es confiable Dios? ¿Es o no es digno de mi confianza? El libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple.
¿Qué promesa te ha hecho Dios en tu circunstancia? Porque quiere darte una promesa, una palabra reina, según tu necesidad. Una vez cuando recién comencé la comunidad, literalmente me quedé sin nada comer, no tenía ni un pedazo de pan para comer. Y supuestamente iba a venir un sacerdote a la casa y que yo iba a cocinar. Por favor, todos persíguense. Yo iba a cocinar, persíguense todos. ¿Ibas a cocinar? Una vez más, persíguense, por favor. Gracias. Aún así, mi pastor alemán se persina antes de comer. Ya saben lo malo que cocina. Bueno, entonces, cuando él llegó, yo no quería decirle, ya que no tengo nada que dar de comer, ni un pedazo de pan. Entonces le dije, vamos a caminar. Y nos fuimos a caminar, y por 2 horas damos vueltas el vecindario, y pues yo dije, oye, un momentito, dile la verdad que no tiene nada, ni un pedazo de pan para darle. Y voy a abrir la boca, oye, ¿sabes algo, padre, tal y tal? La verdad es que, y alguien grita de una pizzería, padre, ¿quieres una pizza? Y nos hizo una pizza tamaño familiar, según nuestro gusto, y escuché la voz de Dios dentro de mi corazón. Tú, ocúpate de lo nuestro, tu relación conmigo. Cuídalo, y yo me voy a ocupar de todas tus necesidades. Lo dice diferente la Biblia, Mateo 10, Mateo capítulo 6. Busca primero el reino de Dios, y todo lo que necesitas Dios te lo va a dar. Todo lo que necesitas. Y en momentos de duda, hazte esta pregunta: ¿es o no es digno Dios de mi confianza? ¿Es confiable o no? Y ahí tengo que proclamarlo. Aunque nada ha cambiado, proclamarlo. Porque vivir en desconfianza es un infierno. Es un infierno. Ya han pasado 25 años, nunca nos ha faltado nada. Y vivimos con Madre Teresa de Calcuta. Vivimos en la selva de las Amazonas, nunca nos ha faltado. Dios cumplió lo que Él prometió. Te ocupas de lo nuestro y yo ocupo lo mío. Ahora, en tus circunstancias, cierra los ojitos, por favor. ¿Cuál es la circunstancia en tu vida que te quita la paz? ¿Cuál es la circunstancia en tu vida que te ahogas en un vaso de agua y se vuelve tan grande que es como tapar el sol con el dedo? Repite conmigo: Jesús, me abandono a ti. Encárgate de todo. Ok, lo vamos a repetir, pero cuando repitas la palabra todo, vas a llenarlo de todos los detalles de esa circunstancia y otras circunstancias. Jesús, me abandono a ti. Encárgate de todo. Esta vez lo dije, pero le puse a él la misma situación y con más detalles. Por tercera vez: Jesús, me abandono a ti. Encárgate de todo. Ok, ahora vamos a preparar el altar. Mantén los ojos cerrados. Y quiero que le digas en tu corazoncito que tú tengas la última palabra en silencio. Y dale gracias por lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Pero tu parte y mi parte es cuidar nuestra relación de oración con Él. Ser fiel, sí o sí, ser fiel. Que esta circunstancia, esta prueba te lleve a Dios.
y llena esa palabra todo, con todo, porque Él es más que todo.